Muy bien, esta es la continuación de el curso de álgebra 1. Bien, nos quedamos en los tipos de números. Continuamos. Entonces tenemos los enteros. En los enteros podemos clasificarlos también en enteros positivos y negativos. Los enteros negativos los vamos a denotar por la Z mayúscula con un número, con el signo negativo como potencia. Bueno, en su parte superior derecha. Los enteros positivos como Z mayúscula con un signo más en la parte superior derecha. Lo mismo va a pasar con los racionales. Vamos a tener racionales negativos va a ser la Q mayúscula con el signo negativo en la parte superior derecha y los racionales positivos. En la parte superior derecha. Y listo. Y bueno, seguro que conocerán ustedes más tipos de números. Los números primos, los números amigos, los números compadres, los números perfectos, entre otros, ¿verdad? Bueno, los números pares, los números impares. Pero bueno, ya que empezamos con el número primo, pues la pregunta es, ¿qué es un número primo? ¿O cuándo decimos que un número es un número primo? Entonces ponemos, ¿qué es un número primo? Sí, que seguro es el primero en el que pensaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un número primo? Bueno, pues la respuesta es aquel número natural cuyo únicos divisores positivos son el mismo y la unidad. ¿Sí? Divisores es números que lo divide. Por ejemplo, si yo tomo el número 4, un número que divide el 4 es el número 2. Y entonces decimos que el 2 es un divisor de 4. Bueno, el 4 también es divisor de 4, porque 4 entre 4 me da 1. ¿Sí? Un número va a ser divisor de otro número si al realizar la división nos resulta un número entero. Y bueno, como les decía, también tenemos los números pares y los números impares. Los números pares son denotados como una E. Son los números pares. Bueno, vamos a ponerlo completo, números pares. Y bueno,
¿Cómo ponemos a los números pares? Hay muchas formas de representar a los números pares. Una de ellas, y la más útil en muchos casos, es 2 por n, donde n, esta línea significa tal que n pertenece a los enteros. Así nada más. Bueno, el 2n pues significa que el 2 vamos a multiplicar por la n. N va a tomar cualquier número entero. Puede ser menos 1.000.000 y lo multiplico por 2. Me va a quedar menos 2 millones y ese va a ser un número par. Los números impares, generalmente denotados por una O mayúscula, algunos le dicen números nones, y bueno, también tienen su forma particular de representarlos. Vamos a ponerle aquí una M en lugar de una N, más 1. Entonces va a ser 2M más 1, tal que M pertenece a los enteros. Bueno, esta forma de representarlos no es única. Podríamos haberle puesto un menos 1, pero de todas formas es una forma de representarlo, ¿sí? La forma de representar un conjunto pues va a depender mucho de su imaginación o de la forma en que les conviene en cierta situación. A veces les va a convenir iniciar con representar, hasta los números impares como 2m más 1, a veces como 2m menos 1 o cosas por el estilo. Bueno, entonces, recordando la definición de álgebra, pues nos hablaba de las combinaciones de los elementos de una estructura abstracta acorde a ciertas reglas. Estas reglas generalmente son llamadas operaciones. Entonces nosotros vamos a definir lo que son las operaciones con los números reales, que es con los números que vamos a trabajar. Pero bueno, antes de empezar con los números reales, vamos a empezar con el conjunto más sencillo que definimos, que son los números naturales. Bueno, en los naturales podemos solo ir sumando, ¿verdad? Y multiplicando también. Pero nos encontramos, bueno, vamos a verlo primero, ¿sabes? Entonces vamos a definir las operaciones. Operaciones. Vamos a tener la suma. Vamos a tener la resta. Bueno, en realidad la resta no existe. Vamos a tener más bien la multiplicación. Bueno, sí existe la resta es una suma. Eso es nada más. Y la división pues es una multiplicación también. Entonces vamos a empezar primero con la suma. Vamos a tomar a los números enteros. Bueno, los números, primero decíamos los números naturales. Entonces decíamos que los números naturales, vamos a ver, los naturales,
nos ayudaban a contar objetos. Por ejemplo, si yo tengo palitos, aquí tengo 3 palitos, lo denotamos con este signo, que todos lo conocen como número 3. Y vamos a definir este signo, que todos lo conocen como el signo más, como la operación suma. Y lo que nos va a hacer es que nosotros vamos a juntar la cantidad de objetos, en este caso de palitos. Por ejemplo, tenemos 3, luego dice más 2. Es decir, que vamos a contar los palitos 1, 2, 3 y vamos a seguir con la numeración. Va a ser 4 y 5. Entonces aquí sería 5 palitos. Es decir, decíamos que los uníamos. Teníamos 5 palitos. Esta es nuestra regla de la suma. ¿De acuerdo? Pero aquí con los números naturales, pues solo podemos ir hacia adelante. No nos podemos regresar, digamos. No, ahí, por ejemplo, no existe la resta, porque en los números naturales no tenemos números negativos. Entonces, el conjunto que sí contiene los números negativos y que es más interesante, pues es los números enteros. Entonces, en los números enteros, pues vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos con las propiedades de los números enteros. ¿Qué propiedades creen que tengan los números enteros? Bueno, vamos a denotarlo como z con la operación más. Bien, esta ya es una estructura algebraica, es una estructura abstracta. Y bueno, vamos a darle las reglas y las propiedades que posee. Vamos a decir que es cerrado bajo la suma. ¿Qué quiere decir que es cerrado bajo la suma? Bueno, que si yo agarro dos números enteros, cualesquiera que yo tome, sean positivos, negativos o el cero, si yo agarro dos y los sumo, con la regla de la suma que ya vimos, resulta que nuevamente me queda un número entero. Eso significa que es cerrado bajo la suma. El conjunto, al sumar dos números enteros, me vuelve a dar otro número entero. O sea, cae nuevamente en los números enteros. Después tenemos la propiedad asociativa. ¿Qué quiere decir la propiedad asociativa? Bueno, que si yo tengo dos elementos, bueno, tres elementos, A, B, C, que pertenecen obviamente a los enteros, entonces es lo mismo hacer A más B más C, sumando primero A con B y después C, que sumar primero B con C y después sumarle A. Me da lo mismo, es igual, es el mismo resultado. Y bueno, tal vez con letras no se les haga tan evidente, pero pueden ustedes darles números. Por ejemplo, si aquí tomamos el 5, el 3 y el 7, es como si sumaran primero
5 más 3, que les va a dar 8. Y después le suman 7, que me resulta 15. Y eso es lo mismo que si suman primero el 3 con el 7, que es 10, y después el 5, que nuevamente les da 15. Entonces vean que es exactamente el mismo resultado. Y esa propiedad se conoce como la propiedad asociativa. Recuérdenlo, muchachos, propiedad asociativa de los números enteros. Después tenemos otra propiedad que nos dice que para todo, este símbolo significa para todo número A que pertenece a los números enteros, existe, esta E al revés significa existe, un número B que pertenece a los números enteros también, tal que, este símbolo significa tal que, algunos hacen la broma en que esto sería ¿qué tal? Es el signo de tal que al revés, para recordarlo. Entonces, eso es tal que, ¿verdad? Tal que A más B es igual a B. Perdón, es igual a 0. Y eso se conoce como inverso aditivo. Aditivo, ¿eh? Es muy distinto de adictivo. Es aditivo. Muy bien. A ver, entonces, pero también tenemos otra propiedad. O bueno, un poquito más en esta propiedad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si yo tomo un número, por ejemplo el 23, si yo tomo el 23 por ejemplo, pues entonces existe el menos 23 que pertenece a z, a los enteros, tal que 23 menos 23 es igual a 0. Ese es su inverso aditivo, su simétrico, como decíamos. ¿Sí? Recuerdan, los enteros son la unión de los naturales con los simétricos de los naturales y unión al 0. Bien, otra propiedad de los números enteros es el neutro aditivo. Y esto se enuncia así. Existe E que pertenece a los enteros. Este E no es el E de Euler, es elemento neutro, tal que para todo B que pertenece a los enteros, para todo B en número entero, se tiene que E más B es igual a B nuevamente. Esto se conoce como neutro aditivo. El aditivo es porque es la adición. Y por último, tenemos la conmutatividad. La conmutatividad dice que siempre se satisface que A más B es igual a B más A. Esto para todo AB que pertenece a los números enteros.
¿sí? O sea, es decir, es lo mismo que decir 5 más 3 es igual que 3 más 5. Nos da lo mismo, o sea, como dicen, solo se cambia el orden, pero el resultado es el mismo. Y bueno, tal vez no quedó muy claro lo del neutro aditivo. En el neutro aditivo, pues es el 0. El 0 más cualquier número nos queda el mismo número. Entonces por eso es que se tiene un neutro aditivo. Pero así como se establecieron estas condiciones, pues esto es una estructura abstracta, una estructura algebraica que es conocida como grupo. Esto se conoce como grupo. Y ya estamos viendo una estructura abstracta, muchachos. Y es algo que ya teníamos, con lo que ya convivíamos, que eran los números enteros y la suma de los números enteros. Bueno, de hecho, esta parte de la conmutatividad le da un adjetivo particular a esta estructura de grupo. De hecho, la estructura de grupo basta con que satisfaga estas cuatro condiciones iniciales. La quinta, que es la conmutatividad, ya le da un adjetivo que sería es un grupo conmutativo, justamente por la conmutatividad. También se le conocen como grupo abeliano, en honor al matemático Abel. Pero bueno, esa es otra historia, muchachos. Bien, vamos a dejar aquí porque ya no me deja escribir más el pizarrón, pero continuamos en el siguiente video. Bien.